de esta invitación que se la Hablemos de. En esta ocasión entonces vamos a hablar de inteligencia genial y nos acompaña la profesora Lina Zapata. Y vamos a hacer ese tránsito sobre esa inteligencia genial, sobre ese asunto de la discusión sobre la creatividad y la manera en la que visualizamos esas nuevas ideas y cómo las podemos direccionar en términos de creación. ¿Está bien así o? Sí, está bien así. Sí. Que no. Para que sea... Sí, sí. bueno. Ok, muy bien. Entonces no vamos, bienvenida profe Lina a esta nueva edición de Hablemos de. Recordemos entonces la búsqueda voluntaria de la participación y bienvenidos, qué rico. Vamos a iniciar este Hablemos de. ¡Alegría! Bueno, muchas gracias a todos por venir. Espero que el título de la conferencia hubiera sido lo suficientemente cuestionador para que usted realmente llegara aquí a ¿qué? ¿Cómo así? Ojalá, ¿cierto? Hablar de inteligencia genial es como siempre lo vemos como para otros, o sea, como que hay genios en el mundo, pero son otros, ¿cierto? Mi formación es publicista, yo estudié publicidad y resulta que, aunque a la profe le parezca tan escabroso, yo estudié publicidad y durante todo mi pregrado, es decir, y durante toda la carrera ocurría mucho que había gente súper tesa, que había hecho unas cosas súper interesantes, pero nunca te decían cómo. Es decir, ay, yo hice esto, ay, esta idea se me ocurrió, ay, qué campaña tan bonita, ay, todo el mundo habló de esto, pero ¿cómo llegaste allá? ¿Cierto? Entonces, hacía parte como de incrementar ese mito que tiene la gente como de que la creatividad es una cosa así, como que se abre el cielo y cae un rayo de luz sobre algunos pocos elegidos para que sean creativos. Entonces, desde allá, cuando yo tenía apenas 16 años, hace un rato ya, hasta hoy me sigue inquietando cómo es que podemos entrenar nuestras capacidades creativas, porque ser un genio es posible para todos. ¿Sí? Sí. Para entender la creatividad nos tenemos que remitir al cerebro y quiero ser muy ágil con esto, no me voy a detener mucho, primero porque yo no soy experta en neurociencia, eso lo hago la claridad, estoy estudiando psicología porque esto me interesa mucho, pero todavía no soy experta en eso, pero uno no puede pasar por la creatividad sin hablar de neurociencia, sin hablar del cerebro, porque es que la creatividad ocurre ahí, ¿cierto? Entonces primero vamos a tener que irnos a eso. Antes, díganme para ustedes qué es creatividad. Cuando usted le dice, ay, usted tan creativo, ¿por qué? Ay, es que ellos son súper creativos. ¿A qué se refiere eso? De pronto hacer algo de una forma diferente. Diferente. No llegar a una conclusión que alguien no... Ver lo que otro no vio, ser ingenioso. Dar respuestas nuevas a eventos conocidos. Dar respuestas nuevas, etc. Entonces, generalmente tenemos como la idea de que eso le pasa a unas personas y resulta que eso es una habilidad con la que todos contamos. Todos los seres humanos en el planeta tenemos capacidad creativa. Que la queramos entrenar o no, que la queramos usar o no, ya eso sí se llama voluntad, ¿cierto? Dale. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro cuando somos creativos? Porque esa era una de mis inquietudes, ¿cierto? Pues, ¿cómo funciona el cerebro para que ocurran las ideas y ocurra la creatividad? Lo primero es que siempre nos han dicho, el creativo es el hemisferio derecho. Entonces, como que la gente que dice, ya no soy creativa, pues le falta la mitad del cerebro más o menos, ¿cierto? Que no es posible, o pues no sería posible pues que fuéramos funcionales así. Pero tampoco es que toda la labor le corresponda a ese hemisferio. ¿Listo? Es indispensable y de hecho la genialidad ocurre cuando tú combinas los dos hemisferios, es decir, cuando usas conscientemente las capacidades o las funciones de un hemisferio y del otro. Cuando trabajan en conjunto, en sinergia, es cuando realmente somos más creativos. ¿Listo? Entonces, cuando éramos muy chiquitos, estábamos muy en el hemisferio derecho, preguntar todo, probar todo, ensayar todo, la curiosidad, es innato, ¿cierto? Y entramos al colegio y nos empezaron a decir, quieto, chito, ahí no pinte, no haga eso, deje de preguntar bobadas, ¿cierto? Y nos pasamos
del todo al hemisferio izquierdo, el lógico, matemático, racional. 1 más 1 es 2, punto. Entonces, volver a recordar, algunas personas elegimos estudiar profesiones en las que se vive de esa manera y otros no tanto, ¿cierto? Pero la capacidad está en cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Dónde ocurre la creatividad? En la corteza vamos a hablar de estas 4 cositas de manera muy rápida, vuelvo y les digo, porque yo no soy experta en neurociencia, pero hay que pasar por esos conceptos para poder entender qué es la creatividad y qué es esa inteligencia, cómo se logra esa inteligencia. Genial. Hablamos de corteza prefrontal, la red de modo por defecto, los sistemas relacionados con la memoria, la imaginación y la emoción. Vale. Entonces, lo primero es la corteza prefrontal, que queda aquí. ¿Sí? Cuando usted tiene un problema, se toca aquí. Está invocando sus poderes, los poderes de su corteza prefrontal. Digamos que es el director de la orquesta y se encarga del pensamiento complejo. Entonces uno, ay, pero no era pues creatividad. Sí, es que el pensamiento complejo también hace parte del proceso creativo. Es el que toma las decisiones, resuelve problemas, evalúa ideas, planifica y controla los impulsos. Es ese que, aunque usted quiera ahorcar a alguien, diga, no, este no es el momento, no necesitamos esos problemas, ¿cierto? Dale. Esa corteza prefrontal en el proceso creativo es la que filtra las ideas, porque si no, entonces estaríamos como unos locos por ahí, pues, como si hubiéramos hecho otras cosas, ¿no? Evalúa su utilidad y decide cuáles ideas seguir desarrollando. Es decir, todo el tiempo estamos generando ideas porque eso es una capacidad cognitiva de todos los seres humanos. Pero es la corteza prefrontal la que dice, esto sí, esto no. Por aquí sigamos que esto es interesante y nos puede servir, y por aquí deje de perder tiempo con eso. ¿Listo? Rompe los patrones, genera respuestas no convencionales y es la encargada de el pensamiento divergente, que a veces también nos presentan eso como el santo grial. Sí, todos podemos llegar a procesos de pensamiento divergente si nos entrenamos en ello. Dale. Entonces, seguía la red de modo por defecto. Esta se activa cuando estamos en reposo mental. Entonces, su corteza prefrontal está todo el tiempo recibiendo información del entorno, no sé qué, Y este modo de reposo mental, que es como cuando usted está soñando despierto, se está imaginando una cosa, está planeando sus próximas vacaciones en Hawái, así. Eso, que también es una capacidad de todos, es necesario para que ocurra la creatividad. Entonces, a veces en esos momentos de reposo es donde ocurre la sinapsis. ¿Por qué? Su cerebro todo el tiempo está recogiendo información del entorno. Y esas neuronas que están llenas de información necesitan intercambiar la información que han recibido para poder generar una idea nueva, ¿cierto? Alguien dijo ver las cosas diferentes o conectar elementos distintos. Eso es lo que hace el cerebro cuando está generando una idea. De toda la información que yo tengo en mi cerebro, esas neuronas se están conectando, ¿sí?, para intercambiar información y generar una nueva idea. ¿Listo? Y eso ocurre de manera más clara cuando hacemos sinapsis, que es cuando el cerebro está en reposo. Entonces, el descanso, el ocio, olvidarse del asunto que nos tiene convocados es necesario para que el cerebro pueda producir ideas. Ahora no es que usted vaya a llegar a la oficina a decir silencio, adiós, me voy a hacer sinapsis, necesito desconectarme del mundo. Pues todos los días no se puede hacer eso, pero hay formas de hacerlo, con pequeñas pausas activas, cambiando de actividad, haciendo algo que desconecte a la mente del enfoque en el problema. ¿Listo? Nos ayuda a visualizar escenarios futuros y permite la introspección y la autoconciencia, que es tan importante porque en la introspección es donde encontramos respuestas. Dale. Bueno, sí. ¿Cómo la usamos? Cuando caminamos, nos duchamos, cuando miramos al vacío. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que a veces están haciendo un trabajo, ya investigaron demasiado, no se les ocurre nada, entonces la palabra que aparece, estoy bloqueado? Y usted se va para la casa, o se toma una cervecita con un amigo, o conversa con la mamá, o está comiendo, o se está bañando, o ya se va a dormir, y en ese momento de reposo ocurre la idea, ¿cierto? No es el Espíritu Santo, es su cerebro haciendo sinapsis.
¿cierto? Le podemos llamar Espíritu Santo si les gusta mucho. Por eso las ideas aparecen en los momentos más inesperados, no necesariamente cuando usted está enfocado buscándola. Y eso no quiere decir que no se enfoque en resolver su problema, ¿cierto? Pero cuando ya has recogido suficiente información, también hay que ser consciente de que el cerebro necesita un poco de desconexión para poder hacer las conexiones neuronales. ¿Listo? Dale, profe. La red ejecutiva central también está involucrada en el proceso creativo. Junto con la corteza prefrontal organiza las ideas y es la que dice, ay, bueno, ya, demasiada información, suficiente ilustración, listo. ¿Cómo las puedo aplicar? Y entonces aparece el pensamiento crítico y el pensamiento selectivo. Me gusta mucho llegar como a este punto porque también es importante que entendamos que la creatividad no es, ay, el soye, me voy a ir a fumar una cosita, pues, pasoyámela. No, el proceso creativo hace parte de un proceso cognitivo serio, o sea, es el uso a plenitud de tus capacidades cognitivas, ¿cierto? Pero entrenarlo disciplinadamente depende 100% de ti. ¿Listo? Dale. Luego está implicado en el proceso el sistema límbico, que es la parte emocional, porque las ideas están llenas de emoción. Cuando uno tiene una buena idea es como que uno lo siente, como, ay, juepucha, sí, por ahí. Es porque el sistema límbico se ha activado. Entonces, la creatividad es emocional. El hipocampo guarda memorias que usamos como insumos creativos. Entonces yo necesito hacer un afiche, crear una pieza publicitaria, dictar una conferencia, entonces mi cerebro inmediatamente también empieza a evocar emociones, cosas que conecten con ese problema, con la solución de ese problema, pero de manera emocional. ¿Listo? La amígdala evalúa la carga emocional de lo que imaginamos y recordamos, y cuando una idea nos mueve es porque pasó por todos esos circuitos y ahí es donde decimos, esa es, con esto, sí, eso, ya encontramos el asunto. ¿Listo? Dale. La imaginación es el puente entre todo eso, porque ese asunto de la fantasía, que también nos habita a todos, entonces es necesario para poderle dar como esa genialidad a las ideas. ¿Listo? Simular realidades posibles, jugar con conceptos abstractos, modificar lo que ya existe, visualizar soluciones. Todo eso hace parte de las funciones del cerebro de cualquier ser humano. Entonces, cuando usted dice que no es creativo, es porque en realidad no ha explorado esas capacidades a fondo, pero las tiene, ¿cierto? La imaginación conecta todo eso, la red de modo por defecto, la corteza prefrontal, la memoria, las emociones y todo el cuento, es como el corazón de la idea. ¿Listo? Dale. Veamos un ejemplo. ¿Cómo sería todo eso trabajando en conjunto? Entonces, la red de modo por defecto lanza ideas locas mientras caminamos. Entonces, yo voy caminando y digo, ay, ¿qué tal que se me cayera este edificio encima? El sistema límbico se activa si una idea nos emociona. Ay, pues que me cayera, por ejemplo, Superman, o que Superman viniera a rescatarme, eso sería muy emocionante. Ay, Henry Cavill, claro, obvio. O sea, sí, tendría que ser ese solamente. La corteza prefrontal entra a evaluar si esa idea es buena o viable. No, se embobó mi hija, vea, cuidado que se va a caer. Y la red ejecutiva organiza, planea y ejecuta. Entonces, uy, sí, ay, pues pucha, ay, me va a caer aquí. Ay, no. Bueno, ¿cierto? Ya me pone en acción más concreta. ¿Listo? Pero así, digamos que ese es el recorrido con el que sale una idea. Ese recorrido lo hacemos todos los días, a toda hora. Porque cuando usted está pensando, uy, ¿cómo le cayera esta pelada? Pasa por todas esas. Cuando usted está pensando, uy, ¿cómo hiciera yo para irme para ese concierto? ¿Dónde me saco la plata? ¿Qué ropa me pongo? ¿Con quién me voy? No sé qué, está haciendo todo ese proceso. Entonces, todos los días activamos todas esas actividades cerebrales en nosotros. ¿Listo? Nadie no es creativo, nadie. ¿Listo? Dale. Entonces, esta capacidad se estimula y cuanto más estímulos recibimos, pues más capacidad de establecer conexiones creamos, ¿cierto? Y ahí es donde entra Leonardo da Vinci, que es la razón de esta conferencia.
Esta conferencia se llama Inteligencia Genial por el libro en el que se explican los 7 principios que dicen que entrenándolos pueden hacer que cualquier persona obtenga o se capacite en una inteligencia genial como la de Leonardo da Vinci, que hasta ahora ha sido el ser humano con el barrido de inteligencia más amplio del que se tenga documentación. ¿Listo? Entonces esa es la razón por la que esta conferencia se llama así, pero la buena noticia es que sí, Leonardo fue un gran genio, pero usted también puede ser. Sí, cuando quiera. ¿Listo? Adelante. Entonces, Leonardo era un genio súper multidisciplinario. Dale, Juan. Era pintor, inventor, científico, anatomista, ingeniero, poeta, cocinero, inventó máquinas para volar. O sea, el barrido de inteligencia de Leonardo da Vinci era muy amplio y le interesaban demasiadas cosas, todas diferentes. Nació en 1452. Es decir, que más de 500 años después todavía sigue siendo motivo de estudio, ¿cierto? Y acuérdese que Leonardo vivió hace más de 500 años, ¿listo? No había celular, no había internet, si se aburría no tenía una maratón de series para hacer, no tenía cómo scrollear redes, se aburría, entonces se hacía preguntas. Y ahí está una de las primeras claves, ¿listo? Vamos. Entonces, ¿qué lo hacía tan especial? Su curiosidad insaciable, porque todo se lo preguntaba, no estaba pegado de un celular, sino que se estaba preguntando el mundo, su deseo de observar profundamente, su valentía para explorar lo desconocido, porque muchas veces es más fácil lo que ya sabemos. Eso no requiere mucho esfuerzo, pero cuando te atreves a ir más allá, ahí ocurren cosas maravillosas. Y tenía cuadernos llenos de bocetos, ideas y preguntas, que es algo que lamento mucho que ya se haya perdido tanto. Miren, cuando yo les digo todo eso, créanme que yo también cometo todos esos errores, pero hago el esfuerzo, cada vez quiero hacer más el esfuerzo por volver, por ejemplo, al papel. Cuando mis estudiantes toman las fotos de las diapositivas, yo les digo, eso no te sirve de nada. Yo les subo las diapositivas al Teams. Pero escribe, que es que cuando lo escribes, tu cerebro hace 2 procesos, decodifica, vuelve a codificar y tiene que coordinar más funciones para escribirlo, ya se te quedó grabado. Pero la foto no va a hacer nada por ti, nada, no va a hacer nada en tu cerebro, nada. Exacto. Entonces, Leonardo tenía cuadernos llenos de bocetos, de ideas y preguntas porque todo lo rayaba, todo lo escribía y no borraba. ¡Ay, qué idea tan boba! No, todo lo que se le ocurría lo apuntaba y lo dibujaba, todo, porque todo es bueno, porque tú no sabes ese apunte en qué momento se va a conectar con otra cosa y te va a servir. Esos cuadernos son un tesoro, están en un museo. Creo que fue al principio de la pandemia, vino una exposición aquí que lamenté mucho haberme perdido porque trajeron los cuadernos de Leonardo da Vinci a la UPB, pero creo que coincidió con que nos encerraran en la pandemia, me pareció tristísimo, pero eso está en algún lugar del mundo, yo espero poder ir allá. Pero usted tenga una libretica, apunte, escriba, pero a mano, que el celular, los dispositivos nos han quitado mucho de esa capacidad de entrenar nuestra mente. ¿Listo? ¿Qué hacía también a Leonardo tan especial? Que integraba arte, ciencia, cuerpo y mente, lógica y emoción. Entonces mire que eran opuestos, conceptos súper opuestos, que hoy todavía a veces nos quedamos en posiciones tan rígidas. Si es ciencia, si es arte, es una bobada, si es contaduría, entonces es ciencia, si es publicidad, no. Y pues, no, se me ocurrió ese ejemplo, no sé. Entonces, parte de esa genialidad era la capacidad para agrupar o combinar los opuestos. Listo, dale. ¿Qué lo hacía tan especial? Leonardo no tenía celular. Entonces no estaba así, sino así, con la cabeza erguida, viendo el mundo, viendo el mundo. Y lo que queda, ¿qué le hace? También, ¿sí? Pero nosotros todo el tiempo vivimos ahí.
Entonces nos metieron el cuento, el mercadeo y la publicidad es culpable de eso, también lo acepto. El mundo está a un clic de distancia, el mundo no. La mirada que alguien tuvo del mundo. Porque puede que usted por el celular vaya a Cartagena, pero usted no está en Cartagena. Usted no está sintiendo la brisa del mar, usted no está sintiendo la temperatura, usted no está metiendo los pies en el agua con la arenita entre los dedos. Ay, quise llorar. ¿Ah? Ni comiendo tacos. Ni comiendo pescado. ¿Cuáles tacos? Pescado. Exacto, o sea, puede que tú, y por esa ventana ves la mirada de otro que ni siquiera eres tú. Entonces estás comprando la experiencia de alguien más, pero tú no estás experimentando el mundo en esa pantalla. Entonces nos metieron ese cuento y nos clavamos de cabeza en ese celular y dejamos de mirar el mundo y lo que está pasando todos los días y a toda hora, cada segundo. ¿Qué fue lo que enriqueció tanto el proceso creativo de Leonardo da Vinci? Por ejemplo, imagínese uno hace 500 años bien desparchado y ponerse a mirar en la naturaleza todas las veces que se repetía un mismo tamaño. Pues como yo decir, ay, esta pared, es el ancho de ese ladrillo se repite en esto, en esto, en esto, en esto. O sea, tiene que uno que estar muy desparchado mirando el mundo para concentrarse en eso. Pero eso sería tema de otra conferencia, por eso voy a pasar por ahí muy rápido. Hay dos cosas que me parecen súper extraordinarias de los hallazgos de Leonardo da Vinci. Uno, el hombre Vitruvio. Leonardo hemos visto mucho esta imagen, ¿cierto? Eso se llama el hombre Vitruvio. Y en ese hombre Vitruvio está incluido el número Fibonacci o la proporción áurea, que es decir, que toda la naturaleza tiene una armonía perfecta de secuencias matemáticas. Solo voy a decir esa frase porque es que eso es motivo de otra conferencia. ¿Listo? Pero eso es impresionantemente asombroso. Hace 500 años, sin un computador, sin una calculadora, a punta de observación. ¿Listo? Leonardo fue autodidacta en anatomía. Yo no sé cómo se conseguirían los cuerpos, ¿cierto? Pero, o qué tan legal sería eso, pues. Pero él disecaba cuerpos, órganos y estudió anatomía de manera autodidacta. ¿Listo? Entonces de ahí, de esa integración de todas esas observaciones es lo que genera ese concepto de inteligencia genial que lo escribió este señor Michael J. Gelb, que es el autor del libro, y en el que se identifican esos 7 principios para aprender a ser un genio como Leonardo. Porque tan bacano, otra vez, ay, sí, Leonardo tan teso. Mi pregunta desde el pregrado siempre era, huepucha, pero dígame cómo yo puedo ser así de genial. Porque entonces eso siempre era como, ay, entraba un semidios, nos daba una conferencia y se iba al Olimpo y uno quedaba pues como un simple mortal. No, esa capacidad está en cada uno de ustedes. Se entrena, eso sí, con disciplina. Pero ¿qué puede? Puede. Entonces aquí vamos a ver 7 principios que plantea el libro con los cuales uno puede entrenar su capacidad creativa y una inteligencia como la de Leonardo da Vinci. Dale. Dale. El primero se llama curiosità. Son en italiano, pues. Habría que hacer curiosità. Una insaciable curiosidad por la vida. ¿Cuántas preguntas nos hacemos al día acerca de todo lo que vemos, por ejemplo? Ay, no, yo me voy a ir por el mismo camino. Siempre me voy por ahí. Bueno. No, a mí siempre me gusta comer eso. Yo no quiero probar otra cosa. No, eso siempre es así. Bueno, listo. Pero ¿hasta qué punto dejamos de preguntar? Cuando éramos niños estábamos en nuestro mejor momento creativo porque todo era una pregunta. Pero nos dijeron mucha idea de preguntar bobadas, ¿sí? Algún adulto encartado con no poder contestarnos una pregunta nos dijo, ay, usted sí pregunta bobadas, deje de preguntar. Y listo. La creatividad nace de esa capacidad de hacer preguntas y Leonardo se preguntaba todo el tiempo, ¿qué pasaría si? ¿Cómo funciona esto?
¿Cómo sería esto de otra manera? ¿Cómo sería esto al revés? ¿Cómo será esto por dentro? ¿Cómo será esto por fuera? ¿Listo? ¿Cómo aplicamos ese principio? Aplicando esa exploración y llevando un diario de ideas, de preguntas. El libro plantea, por ejemplo, un ejercicio que se llama las 100 preguntas, y cuando yo hago ese ejercicio en clase, a la gente le da como un principio de desmayo, no sé, una cosa, 100 preguntas, 100 preguntas. ¿Por qué? Cuando tú le dices a tu cerebro que haga 100 preguntas, en 10 minutos hace 50. Si le dieras 10 minutos para hacer 10 preguntas, haría 3, 5, 7 o 10. Pero si en 10 minutos le pides que haga 100 preguntas, se va a afanar y te va a entregar 50, 60. ¿Cierto? Llevar un cuadernito con todas las preguntas que se te ocurran todos los días. Ese cuaderno va a ser suyo, esa libretica es suya y nadie la tiene que leer. Pregúntese ahí tantas bobadas como se le ocurran, que nada es bobada. ¿Listo? Dale. Durante una semana, entonces cada principio les dejo un ejercicio para que hagan. Durante una semana escribe al menos 10 preguntas que te surjan sobre cualquier cosa. Hoy me voy a preguntar sobre la vida. Ay, ¿a qué edad me iré a morir? Ay, ¿de qué me iré a morir? Ay, ¿será que hoy, cómo iré a ser yo viejita? ¿Será que cuando sea viejita ya va a haber naves espaciales? Hágase 10 preguntas todos los días sobre la vida, el arte, la ciencia, las emociones, la sociedad, sin responderlas, por el simple ejercicio de cuestionarse. Leonardo llenaba sus cuadernos con preguntas y este ejercicio entrena esa curiosidad. Listo. Dale. Demostraciones. La demostración habla de la experiencia directa, aprender de los errores y de la observación. Tenemos una capacidad tan limitada a la frustración, no nos podemos equivocar con nada. No nos pueden decir que estamos equivocados. A mí me sorprende cada vez que los estudiantes, o sea, si uno no les pone 5 y de una vez no les dice que todo está bueno, esa profesora es una, yo no voy a repetir esa palabra, pero ¿cuánta tolerancia tienes a la frustración? ¿Cuánto necesitas una respuesta contundente cada vez? O sea, no te puedes preguntar más. Alguien no lo pudo ver desde otra perspectiva y ampliarte el rango a esa pregunta que te estás haciendo. Entonces, esa demostración es aprender del error y la observación e ir cada vez corrigiendo sobre algún prototipo. Eso es lo que pasa cuando usted va a una asesoría, por ejemplo. Usted llega con un prototipo que es susceptible de corregirse y volverse a corregir y volverse a corregir. Para eso es, ¿cierto? Pero mire la palabra que hay ahí. La voluntad de aprender de la experiencia requiere de voluntad, no de terquedad. ¿Sí? Que usted se disponga a encontrar fallos, a resolverlos, a volver a encontrar más, que se lo muestre a otra persona y esa persona le diga una cosa que usted no había visto. ¿Listo? Pensar por uno mismo y cuestionar lo establecido. Pero, vuelvo y les digo, a veces es más fácil y nos acomodamos mucho a lo que ya está, porque eso es menos trabajo para todos. Dale. ¿Cuál es el ejercicio aquí? El reto del error. Escoge una idea, una creencia que tengas, que tú digas, eso es así. O un hábito personal. Haz una lista de posibles errores o fallas a esa creencia. Ay, no, es que yo creo que ir al gimnasio todos los días es dañino para las articulaciones. Qué disculpita pues para no ir a hacer ejercicio, ¿cierto? Pero hay gente que piensa así. Coja esa creencia y experimente y diga, y llévese la contraria, ¿sí? Y experimente esa idea al menos por un día, a ver si sí. Ay, no, es que ir al gimnasio te atrofia las rodillas. Vaya un día al gimnasio, a ver si llega con las rodillas atrofiadas. Mentira. Reflexiona sobre lo que aprendiste al salir de tu perspectiva habitual. Es decir, ay, no, yo siempre me voy por aquí porque es que por el otro lado hay tanto taco. Pues bueno, puede que haya mucho taco, pero váyase por el otro lado a ver qué encuentra. Porque puede que se sorprenda con otra persona, con un lugar donde quiere ir a tomar un café y que no lo conocía porque todos los días se va por el mismo sitio. ¿Listo? Entonces, darnos el permiso de el ensayo y el error
y comprobar realmente pues nuestras tesis o nuestras teorías. Leonardo no aceptaba nada sin comprobarlo, sino entonces todo lo vivimos de la experiencia de otra persona. ¿Listo? Dale. Sensaciones. Decía el genio que la sensación era como un puente al alma. ¿Sí? Creía que los sentidos eran la vía al conocimiento y que los ejercicios como atención plena, desarrollar la sensibilidad visual, auditiva y táctil mejoraban nuestra experiencia con el mundo, ¿cierto? Entonces volvemos al asunto del celular, ¿sí? Nunca estamos, sí, te estoy oyendo, ajá, sí, ¿cómo es? Sí, ya, no, yo te estoy oyendo, no estás en atención plena, ni con esto, ni con la persona que te está hablando. Profe, pero yo sí estoy poniendo atención, sino que ahí estoy contestándole a mi mamá, no estás en atención plena con ninguna de las dos cosas. Llévelo al escenario personal, ¿cuánto tiempo comparte con sus seres queridos en atención plena? ¿Listo? Afilar los sentidos, especialmente la vista, como medio para vivenciar más intensamente. Yo no sé, incluso hay drogas que son audiovisuales, es decir, con una estimulación auditiva y visual tan intensa que logran estados de alteración de conciencia, ¿sí? Entonces estamos dejando por fuera y estamos cerrando nuestro campo visual a una pantallita diminuta y estamos dejando de ver el mundo. ¿Listo? Dale. Entonces el ejercicio que se propone aquí es el diálogo con un objeto. Entonces uno empieza a ver ese libro está lleno de ejercicios, pero entonces uno empieza a hacer esos ejercicios como toma un objeto y conversa con él, dialoga con ese objeto, pero sí, o sea, ¿de qué manera es el diálogo con ese objeto? Una hoja, una taza, una piedra, obsérvalo durante 5 minutos en silencio. ¿Cuántas veces nos toma? ¿Hace cuánto usted no se toma el tiempo, 5 minutos, y si quiere ponga una alarma, para observar una cosa? Su mano, 5 minutos, a los 2 minutos, ay, parce, qué aburrición. 5 minutos mirándose la mano, las líneas de la mano, no sé, hasta que se canse también, ¿cierto? Luego escriba qué ve, qué escucha, qué siente al tocarlo, a qué le huele y qué historia puede contar ese objeto. Si ese objeto hablara, ¿qué le diría? ¿Se ha preguntado alguna vez eso sobre las cosas que usa a diario? ¿Qué le diría a su cepillo de dientes? No me diga. ¿Qué le diría a su almohada? ¿Qué le diría, no sé, la taza en la que toma café todos los días? ¿Sí? Ay, no más, échame otra cosa. Leonardo decía que los sentidos eran las ventanas del alma y ver profundamente es otra forma de despertar la creatividad. No mirar, sino ver. ¿Sí? Cuando usted se toma el tiempo de hacer esa atención plena y utilizar, por ejemplo, la vista para esa atención plena, encuentra otras cosas. Por eso la gente que disfruta la música, muchas veces usted ve a alguien escuchando algo y está con los ojos cerrados para poder tener la atención plena en esos instrumentos, en cómo entra la música, esa batería y no sé qué. Pregúntese y experimente. ¿Cómo comes? A la carrera, sin saborear, sin sentir la textura de cada cosa en tu boca. ¿Sí? Entonces, mire que hay ejercicios de la vida cotidiana que no son una gran cosa. Usted no tiene que ir, 8 días a un spa lujosísimo con un gurú de la creatividad. Eso lo puede hacer todos los días en su casa. Todos los días teniendo una atención más plena con usted, ¿cierto? Dale. Esfumato. Dice que es la capacidad de abrazar la ambigüedad, la paradoja y la incertidumbre. Y yo creo que cada vez más estamos tan urgidos de respuestas. O sea,
No, pero decime ya. No, pero... Y el aparato también ha logrado eso, la inmediatez. O sea, no me estás ya te escribí, ¿por qué no me contestaste? ¿Por qué no pones los chilitos azules para yo ver que ya contestaste? ¿Listo? Se aplica al pensamiento no lineal, aceptar la complejidad, tolerar la duda, dudar, no saber, tener incertidumbre, hace parte también de una mente creativa que es capaz de transitar por eso, ¿cierto? ¿Sí? Pero hoy todo lo necesitamos ya, concreto. Dale. Entonces el ejercicio de las paradojas es, por ejemplo, piensa en un dilema que estés enfrentando. Haz una lista de 2 ideas o emociones diferentes que estén en ese juego, ¿sí? Y por ejemplo, quiero estabilidad, pero quiero libertad. Ay, quiero tener un novio, pero quiero seguir siendo soltera. Ay, sí, pues, y más paradojas hay en la vida diaria, ¿no? Escribe cómo sería reconciliar eso. Ay, no, un poliamor. O no, una relación abierta, bien consciente y no sé qué. ¿Cómo podría ser que quisieras un novio o una novia, pero al mismo tiempo te pudieras sentir libre? Ah, entonces será el tipo de novia que me consigo, ¿cierto? Pero poner en ese enfrentamiento 2 ideas opuestas. Ay, yo quiero graduarme, ser profesional. Uy, no, pero yo quiero seguir siendo joven, vital. Sí. ¿Cómo vas a conciliar esas 2 cosas? Haz una lista y escribe formas posibles de conciliar esos dos opuestos, ¿cierto? Escribiendo, sin juzgar y sin querer encontrar una respuesta definitiva para eso. ¿Listo? Dale. Arte y ciencia. El equilibrio entre arte y ciencia es y entre la lógica y la imaginación. El pensamiento integral y el pensamiento analítico mezclados o combinados en la intuición creativa. Dale, profe. Entonces, a veces me ha pasado en ocasiones, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido a terapia, yo he tenido alguna vez una psicóloga que me ponía a dibujar lo que sentía. Maravilloso, porque a veces puede ser que el sentimiento sea como tan avasallador que ni siquiera lo puedo o lo quiero describir, pero cuando lo dibujo, como que lo veo, existe. Y además lo pongo afuera de mí, ¿cierto? Entonces, el ejercicio que se plantea aquí es tome un problema o un reto, un problema que se le ocurra hoy en la vida, o una tarea, o una cosa que tiene que resolver. Analícelo de forma lógica primero, ¿cierto? Ay, entonces yo me quiero conseguir una novia. Pero entonces que sea así, como no sé qué, de dónde, de la universidad, de por la casa, de los amigos, causas, consecuencias, qué pasos hay que seguir para conseguir una novia, cuánto presupuesto le tengo que invertir a esa actividad, todo, ¿cierto? Luego, represéntalo de forma artística, dibuje esa novia, dibújela, con todas esas ideas que se le ocurrieron alrededor de esa novia y póngala por ahí. ¿Sí? De pronto se le aparece, hasta de pronto se casa con esa novia. Leonardo era el máximo ejemplo del equilibrio entre el arte y la ciencia. Era anatomista, pero al mismo tiempo era artista. ¿Sí? Es decir, la precisión y el estudio exacto del cuerpo humano y el arte. ¿Listo? Dale. Corporalidad. Dice que la mente, el cultivo del cuerpo, es instrumento del alma y que un cuerpo en movimiento hace que la mente sea más creativa. Hay razones desde la neurociencia para eso. Claro, el ejercicio, el movimiento, el baile, etcétera, cualquier actividad física genera en su cerebro la activación de neurotransmisores que lo hacen sentir mejor, más feliz, más contento, más tranquilo, lo que sea, y eso le ayuda a ser más creativo. Yo voy a una clase de rumba en el gimnasio que si ese profesor supiera lo que le hace a mi cerebro, me cobraría más.
pero yo no puedo explicar, o sea, lo que me da esa clase. En estos días le decía a mis alumnos, ¿ustedes qué se imaginan? Estábamos hablando sobre cosas que no nos imaginábamos del otro. Y les dije, digamos que es algo que nos gusta mucho, de algo que le guste hacer mucho. Y entonces yo les dije, no van a adivinar la mía. Ay, profe, no van a adivinar la mía. Lo que me gusta mucho hacer es bailar champeta y salsa choque. Increíble, pues nadie hubiera adivinado. Pero es eso. O sea, y yo no saldría a rumbear y a bailar champeta y salsa choque, pero cuando yo entro a la clase de ese profesor es como que me transformara. O sea, es una cosa impresionante. Eso es otra cosa. Pero se lo goza más que nada. Leonardo practicaba esgrima, montaba a caballo, disecaba cuerpos, dibujaba el movimiento humano, o sea, era un estudioso del cuerpo. Yo le pregunto, ¿usted se ha mirado todas las partes de su cuerpo? No me conteste. Pero le dejo esa inquietud. ¿Usted se ha mirado y conoce todas las partes de su cuerpo? Ahí le dejo esa pregunta y esa tarea. ¿Listo? Aplicación, mover el cuerpo, respirar conscientemente, conectar el cuerpo y la mente para activar la creatividad. No está desligado, porque usted no es un cerebro generando, pensando por ahí, o no es un cuerpo caminando y con el cerebro por otro lado. Es la combinación de las dos cosas. Y un cuerpo sano habla de una mente sana también. No es una frase de cajón, ¿sí? No es, creo que ya hoy hay demasiada información con la que usted puede consultar y darse cuenta de cuántas cosas de las que consumimos a diario hacen mucho daño para el resto del cuerpo y especialmente para el cerebro. Entonces, cuando tomamos conciencia de eso, de pronto empezamos a tomar otras decisiones, aunque, por ejemplo, tenga amigos muy inteligentes que no dejan de tomar Coca-Cola. Siguiente. Ni tan inteligente. Ni tan inteligentes. No, pues no dije nombres. Ay, perdón, te sentiste aludido. Un ejercicio de movimiento consciente. Antes de una jornada creativa, realiza 5 minutos de respiración profunda y movimientos suaves o genere un baile suyo. Hágalo en privado, en el baño, cuando se esté bañando, pero incluso, mire que nos hablan tanto, ¡ay, es mi mantra! ¿Cuál es el mantra de tu cuerpo? Todos los días, cuando te levantas. ¿Te paras de la cama como un resorte? ¿O te estiras? ¿O te haces un abracito? ¿O qué? Cuando te estás bañando, ¿cómo te bañas? ¿Sí? A la carrera, en bombas, como si estuviera en el ejército. O hay ahí un ritual, la cara, el pelo, me gusta echarme tal cosa y la otra, ¿cierto? Porque cuidar el cuerpo y tener esos rituales con tu corporalidad te dispone mejor para cambiar para tu energía mental, o sea, dispone de mejor manera tu cerebro. ¿Listo? Es un ejercicio muy sencillo, ya sé que les puede dar mucha pereza, a mí me cuesta trabajo todavía, pero estoy en el ejercicio de dejarlos un minuto al menos del final de la ducha con agua fría. ¡Ah! ¡No! Un minuto. Lo que sea, 15 segundos pues. ¿Listo? Porque se activa el nervio vago. Que se quede vago. Y eso te dispone toda tu energía de otra manera. A mí me cuesta mucho porque a mí me gusta bañarme, que el baño quede como una burbuja, como una cámara de gases. Dice, sí, o sea, que me pele. Listo. Pero me estoy haciendo el ejercicio del minutico de agua fría y la energía para el resto del día es diferente. Diferentísima. ¿Listo? Él se baña con agua fría. Entonces ya no. Ya no. Bueno, luego de hacer ese ejercicio de respiración profunda o de activación corporal, escribe o crea alguna cosa. Escriba una palabrita.
tenga un cuadernito al lado de la cama, escriba cualquier cosa, una pregunta. Buenos días, Linita, hoy a ganar pues. Cualquier cosa. ¿Listo? O haga un dibujito de palitos, de lo que sea. ¿Sí? Y observa cómo ese simple gesto le dice a tu cerebro, ve, qué tan bacano, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Dale. Y el último principio se llama conexión. Conexione, que habla de ver los patrones, ¿cierto? Habla de percibir todo como una gran matriz, ver los puntos que se conectan. Tú no sabes cuándo la idea que tuviste por allá y que parecía muy boba, otro día toma sentido. ¿Sí? A veces hay cosas que pensamos que, sí, pues sí, pero... y después toman un sentido trascendental. Entonces esa habilidad para conectar los puntos también es importantísima en el proceso creativo. Da Vinci pensaba en redes o en sistemas y todo lo dibujaba como un mapita conceptual, entonces hacía un dibujito aquí que después mandaba una raya por allá y después escribía otra cosita por aquí y lo conectaba con otra cosa por allá, porque así funciona tu red de neuronas, igual. Entonces ahí se activan las neuronas espejo, el cerebro dice, ay sí, mira, sí, estamos hablando de lo mismo, y se dispone más a la creatividad. Leonardo aceptaba el misterio como parte del conocimiento y decía que no todo debe resolverse, que algunas cosas deben contemplarse. Y eso me parece hermoso. No todo hay que solucionarlo. Algunas cosas son solamente para contemplar. También, no todo el tiempo hay que estar ocupado. También estar sentado mirando a la nada, también, ¿sí? Y no quiere decir, pues, no, profe, pues mirando a la nada, tampoco, ¿cierto? Pero date espacios para eso, porque a veces nos hiperocupamos y es como que si no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo. La comprensión de que todo está conectado, eso es ese principio de conexión. Dale. Y por último, este ejercicio de la mente en red. Toma una palabra central, ¿cierto? Nosotros hacemos este ejercicio con el semillero de investigación para generación de ideas. Ponemos una idea en el centro y generamos conexiones. Asociamos palabras y conectamos. Por ejemplo, pone en el centro la palabra agua y hace una lluvia de ideas. ¿Y qué surge si unes el agua con la emoción? O el agua con la arquitectura, o el agua con el tiempo, o el agua con, ¿cierto? Conexiones, así parecieran no tener sentido. ¿Listo? Y Leonardo veía entonces estas relaciones entre lo micro y lo macro, entre el cuerpo y la tierra, entre el arte y la ciencia, y precisamente de ahí venía su capacidad genial. ¿Listo? Dale. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio se llama ¿qué haría Leonardo? Yo tengo una madrina de confirmación muy linda que cuando tengo una dificultad me dice, ahijada, pregúntate, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y yo, entonces ahí mismo uno queda sin rabia, ¿cierto? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Pero vamos a hacerlo con Leonardo. ¿Qué haría Leonardo? Dale. Bueno, esta no era la... ¿Qué haría? Nada. Se los voy a contar. Piense en este momento en una situación, un reto, una dificultad, un problema, algo que tiene que resolver, porque cuando decimos problema, no necesariamente es que sea una situación que nos incomoda, sino una cosa por resolver, un reto, ¿sí? Piense en algo que le ocupa en este momento. ¿Listo? Cierre los ojos, pero hágame caso. Cierre los ojos y tome una inhalación profunda. Y en ese cerrar los ojos y respirar, pregúntese, ¿qué haría Leonardo con esto? Pregúntese qué haría Leonardo para resolver esa situación. ¿Qué pregunta se haría?
Piense 3 palabras en las que Leonardo le daría a usted para resolver ese asunto. Recuerde que Leonardo pensaba de manera divergente, entonces no tienen que ser palabras lógicas. Piensen 3 palabras que vengan a su mente con respecto a esa situación. Y abra los ojos. Y se va a ir con esas tres palabras, y a la noche o en cualquier momento de contemplación las va a volver a conectar. ¿Sí? Pero en este momento va a pensar en una cosita, una frase, algún concepto de esta charla que le haya llamado la atención. Que usted diga, esto. Piénselo. Y piense en una acción para resolver ese problema que tiene. Una acción. Y váyase con eso. A ver qué pasa. Sobre todo cuando ya no esté pensando en esto, porque recuerde que hay que dejar que el cerebro haga sinapsis, que se vaya con esta información, con todo este discurso, mezclado con el problema que hoy lo ocupa, y de pronto en la noche, cuando ya no esté pensando en esto, sus neuronas han hecho sinapsis y han conectado los puntos para darle alguna solución. Ojalá. ¿Listo? No se le olvide que el genio es usted. Leonardo fue uno, pero usted también, si quiere. Porque eso requiere disciplina y voluntad, ¿cierto? Pero que puede ser un genio, puede ser un genio. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Me dijeron que solo tenía 1 hora y yo en bombas. ¿Cuánto tiempo me demoré? Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere decir algo. Yo me traje los muchachos de microeconomía. Ajá. Y me los traje. Digamos que inicialmente yo no sabía que era del libro como tal. Ajá. Pero yo le dije, no, estamos viendo un tema, no nos preocupamos mucho de teoría de juegos, y uno en micro habla mucho del consumidor, bueno, toda esta parte. Vamos a mirar a la conferencia y, ya saben, conversamos, cómo lo relacionamos. Y de pronto al principio me dije, ¿dónde me los traje? Pero cuando empecé a unir, espero que todos en su cabecita también hayan relacionado. Y cómo la economía y la microeconomía en esa toma de decisiones es muy importante. Todo eso, toda la parte pues, del manejo del cerebro, de tener la información, en la parte de lo que miramos de teoría de juegos, de cómo conozco yo la información de la otra persona o de la otra empresa, de todo esto. Entonces, que me parece muy chévere, muy pues, el tema, y que esto lo debemos aplicar pues como a todo, y que todo lo de los pensamientos y todas las materias están relacionadas, y en este caso en economía tiene mucho, como ciencia tiene mucho que ver todo en la toma de decisiones, y cómo la creatividad nos permite tomar esas decisiones acertadas, y pues que la economía tiene que ver todo con el mercadeo, con la publicidad, y cómo con esa información tomamos decisiones acertadas que tienen un fin, que sería pues en la parte económica o de utilidades o lo que sea, de tomar decisiones acertadas, pero que en el cerebro, que en la información, y que todo eso está toda esa información que tomamos para hacer esas decisiones. Hoy en día las empresas exigen, no es ay, y ojalá tenga creatividad, no, capacidad creativa, capacidad de innovar, un profesional propositivo. ¿Y de dónde sale eso? Eso no lo venden en ninguna papelería, ni sale pegado del diploma, ¿cierto? Pero eso te habita. Es que eso es lo que me parece tan importante que recordemos. La creatividad es una capacidad de cualquier ser humano. No hay posibilidad de decir que yo no soy creativo. Pues no, porque por eso explico al principio cómo funciona en el cerebro, porque es que todas esas funciones hacen parte de cualquier ser humano, independiente de la profesión. Eso no es exclusivo de un artista, de un diseñador, de un publicista, no. Un economista tiene que ser muy creativo, mucho, pero hay como que reconocer e invocar esa capacidad,
¿cierto? Y entrenarla para hacerla cada vez más natural. Pero eso es lo que piden las empresas hoy en las habilidades blandas, que no son ni tan blandas, pues, que blandas es para que fueran como bobitas, pero no, esas habilidades son súper importantes y es lo que marcan la diferencia entre un profesional y otro. Cuando usted entrena su capacidad creativa, puede dar esa milla extra, puede pensar distinto, puede proponer cosas nuevas y diferentes. Listo, entonces la creatividad es un espíritu que nos habita y que es nuestra responsabilidad fortalecer para ser mejores en lo que sea, porque también en la vida diaria, en las relaciones interpersonales, la creatividad es fundamental. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por participar.